Guccio Gucci tenía aproximadamente 20 años cuando llegó a Londres a finales del siglo XIX con los bolsillos vacíos y sin hablar inglés. Había nacido el 26 de marzo de 1881 en Florencia, Italia, en el seno de una familia de artesanos del cuero de clase trabajadora. Su padre, Gabriello Gucci, fabricaba sombreros y artículos de cuero en un pequeño taller florentino. No había dinero para grandes estudios ni para grandes ambiciones, o eso era lo que el mundo esperaba que pensara Guccio. En cambio, el joven decidió que quería ver el mundo, y la manera más accesible de hacerlo en 1897 era cruzar el Canal de la Mancha y buscar trabajo en Londres, que era en ese momento la ciudad más rica y cosmopolita del planeta. Lo que encontró cuando llegó fue un trabajo lavando platos y luego haciendo de botones en el Hotel Savoy, el establecimiento más lujoso de Londres y uno de los más elegantes de Europa. Ese trabajo de servicio que cualquier persona orgullosa habría rechazado resultó ser la mejor educación de negocios que Guccio Gucci podría haber recibido jamás. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El Hotel Savoy fue inaugurado en 1889 y desde su apertura se convirtió en el punto de encuentro de la aristocracia europea, la alta burguesía industrial y la élite artística e intelectual del mundo de habla inglesa. Mark Twain se hospedó ahí. Claude Monet pintó sus famosas series del Támesis desde sus ventanas. Sarah Bernhardt, la actriz más famosa del mundo en aquella época, era huésped regular. El rey Eduardo VII de Gran Bretaña cenaba ahí con frecuencia. Y por los pasillos de ese hotel circulaban los equipajes más elegantes que existían en el mundo. Maletas de cuero exquisitamente trabajadas, maletines de viaje con cantoneras de latón, bolsos de señora fabricados por los mejores artesanos del cuero de Francia e Inglaterra. Guccio Gucci no miraba esos equipajes como un empleado de hotel mirando los objetos de los ricos. Los miraba con los ojos de alguien criado en un taller de cuero, con la capacidad de evaluar la calidad del material, la precisión de las costuras, la inteligencia del diseño. Lo que Guccio Gucci aprendió en el Savoy durante los aproximadamente 6 años que trabajó ahí no fue solo cómo servir a los ricos. Aprendió qué querían los ricos, cómo pensaban sobre la calidad y el estilo, qué diferenciaba un objeto que simplemente cumplía su función de un objeto que sus dueños atesoraban y exhibían con orgullo. Aprendió que el lujo verdadero no era una cuestión de precio sino de craftsmanship, de la precisión artesanal que hace que cada objeto sea único y perfecto. Y aprendió que había un mercado enorme, sostenido por la nueva burguesía industrial que había generado el siglo XIX, para objetos de cuero de altísima calidad que combinaran la tradición artesanal con el diseño moderno. Cuando regresó a Florencia a principios del siglo XX, llevaba en la cabeza un plan claro. En 1921, con 40 años, Guccio Gucci abrió su primera tienda en el Vía de la Viña Nuova de Florencia. No era una tienda de moda en el sentido que hoy entendemos esa expresión. Era una marroquinería, una tienda especializada en artículos de cuero trabajados a mano, maletines de viaje, sillas de montar, correas, bolsos. Los productos que Gucci vendía en esa primera tienda eran artículos de la mejor calidad disponible, fabricados por artesanos florentinos que Gucci seleccionaba personalmente. El sello distintivo desde el principio fue la calidad del material y la precisión del trabajo. La clientela inicial era la aristocracia italiana y los turistas adinerados que visitaban Florencia, entonces como ahora, uno de los destinos turísticos más visitados de Europa. La ubicación no era casual. Florencia era la ciudad del Renacimiento, la ciudad del arte y la artesanía por excelencia en el imaginario europeo, y ese contexto cultural daba a los productos de Gucci una pátina de autenticidad y tradición que ninguna campaña publicitaria podría haber comprado. El crecimiento de la empresa fue constante pero no espectacular en sus primeras décadas. Gucci abrió una segunda tienda en Roma en 1938, en la Via Condotti, la calle más elegante de la capital italiana. Esa tienda romana fue el primer paso de la internacionalización, porque la clientela de la Via Condotti incluía diplomáticos, aristócratas extranjeros y una fracción creciente de turistas americanos que llegaban a Europa con dólares fuertes y apetito por los artículos de lujo europeos. Pero el momento que cambió todo para Gucci fue, paradójicamente, una crisis, la Segunda Guerra Mundial y el racionamiento de materiales que la acompañó. Durante la guerra y en los años inmediatamente posteriores, el cuero de calidad era prácticamente imposible de conseguir en Italia debido a las restricciones de materiales impuestas primero por el régimen fascista y luego por las condiciones de posguerra. Guccio Gucci, en lugar de reducir la producción o bajar la calidad, buscó materiales alternativos con la misma creatividad y determinación que había mostrado toda su vida. Empezó a trabajar con lona de cáñamo, con bambú,
con materiales que normalmente no se asociaban con el lujo, pero que en manos de los artesanos de Gucci adquirían una elegancia propia. El asa de bambú del bolso Gucci Bamboo, creado en 1947, nació directamente de esa necesidad de encontrar alternativas al cuero durante el racionamiento. Ese bolso, que originalmente era una solución de emergencia, se convirtió en uno de los iconos más reconocibles de la historia de la moda y sigue vendiéndose hoy como pieza de colección. Guccio Gucci murió el 2 de enero de 1953 en Milán, a los 71 años, sin haber visto el alcance global que su marca alcanzaría en las décadas siguientes. Dejó la empresa en manos de sus hijos, Aldo, Vasco, Hugo y Rodolfo Gucci, que la llevaron a una expansión internacional acelerada. Aldo Gucci, el más ambicioso de los hijos, fue el artífice de la apertura de las primeras tiendas fuera de Italia. Nueva York en 1953, el mismo año de la muerte de su padre, y luego París, Londres, Tokio y Hong Kong en las décadas siguientes. Para los años 70, Gucci era una de las marcas de lujo más reconocidas del mundo, con una clientela que incluía a Jacqueline Kennedy, Grace Kelly, Peter Sellers y prácticamente todos los iconos del glamour internacional de la época. Hay un detalle de esa expansión americana que ilustra perfectamente la mezcla de ambición y tensión que caracterizó a la familia Gucci a lo largo de su historia. Aldo Gucci fue condenado en 1986 a un año de prisión en Estados Unidos por evasión fiscal, después de que las autoridades federales americanas determinaran que había ocultado más de $7 millones en ingresos a las autoridades tributarias. La condena de Aldo, que tenía 81 años cuando fue a prisión, fue resultado de una denuncia presentada por su propio hijo Paolo Gucci, con quien tenía una disputa empresarial de años, padre condenado por denuncia de su hijo. Era apenas el preludio de lo que vendría después. Los Gucci convirtieron el drama familiar en un deporte de alto rendimiento que eventualmente amenazó con destruir todo lo que el fundador había construido. Deja tu like, suscríbete y comparte. Pero la historia de Gucci después de la muerte de su fundador es también una de las sagas familiares más dramáticas y más oscuras de la historia empresarial moderna. Los hijos de Guccio y luego sus nietos se enredaron en décadas de disputas internas que casi destruyeron la empresa que el fundador había construido. La disputa más célebre involucró a Maurizio Gucci, nieto del fundador e hijo de Rodolfo, que en los años 80 y principios de los 90 intentó reformar la empresa a base de endeudamiento y expansión excesiva, con resultados desastrosos para las finanzas de la marca. En 1993, acosado por las deudas, Maurizio Gucci vendió su participación del 50% en la empresa al grupo Investcorp de Bahrein por $170 millones. Y el 27 de marzo de 1995, Maurizio Gucci fue asesinado a tiros en la escalera de su oficina en Milán por un sicario contratado por su exesposa Patrizia Reggiani, que fue condenada a 29 años de prisión por el crimen. La historia de los Gucci fue tan dramática que en 2021 Ridley Scott la llevó al cine en la película House of Gucci, protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver. La salvación de la empresa vino de la mano de Domenico De Sole como director ejecutivo y Tom Ford como director creativo, que desde 1994 transformaron radicalmente la imagen de la marca, rejuveneciéndola con diseños sexualmente provocadores que rompían completamente con el conservadurismo de la casa. Las colecciones de Ford para Gucci en la segunda mitad de los años 90 son consideradas hoy algunas de las más influyentes de la historia de la moda del siglo XX. En 1999, el grupo Pinault, hoy Kering, adquirió una participación mayoritaria en Gucci, y bajo esa estructura la marca inició el siglo XXI como una de las casas de moda más rentables del mundo. Hoy, Gucci es la marca de moda de lujo con mayores ingresos del grupo Kering, con ventas anuales que en 2022 superaron los 10.000 millones de euros por primera vez en la historia de la casa. Tiene más de 500 tiendas en todo el mundo, presencia en más de 100 países, y una valoración de marca estimada por Interbrand en más de 18.000 millones de dólares. El doble G entrelazado, iniciales del nombre completo del fundador, es uno de los logos más reconocibles e imitados del mundo. La banda verde y roja que adorna muchos de sus productos tiene su origen en los colores de las correas de las sillas de montar que Gucci fabricaba en sus primeros años. El bambú del asa que nació de la escasez de la posguerra sigue siendo uno de los elementos más icónicos de la identidad visual de la marca. Todo eso empezó con un joven florentino que cruzó el Canal de la Mancha sin dinero ni idioma, que lavó platos en el hotel más lujoso de Londres y que tuvo la inteligencia de mirar los equipajes de los ricos no con envidia sino con curiosidad técnica y ambición creativa.
Guccio Gucci no estudió diseño, no tuvo capital inicial de ningún inversor, no tuvo mentores famosos. Lo que tuvo fue la capacidad de observar con atención el mundo que quería crear, y la paciencia y el oficio de construirlo ladrillo a ladrillo, costura a costura, durante décadas. Las crisis familiares que vinieron después de su muerte, los juicios, los asesinatos, los escándalos, son el reverso oscuro de una historia cuyo lado luminoso es el de un artesano florentino que tuvo la visión de lo que podía hacerse con cuero, aguja e hilo en las manos correctas. Esa es la historia real detrás del doble G, y es más extraordinaria que cualquier película de Hollywood podría contar. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.